Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 14 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie Los caminos torcidos de la necedad, basados en el capítulo 21 de Proverbios, y ahora nos corresponde el versículo 12. Nos topamos con un proverbio que posiblemente nos maneja la enseñanza de ayer, o una de las enseñanzas de ayer. Aprendemos en cabeza ajena. Es decir, que podemos aprender por los fracasos o las tragedias de aquellos que sufren las consecuencias de sus malas decisiones o sus acciones malas. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 12 del capítulo 21 de Proverbios: Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. ¿Cómo los impíos son trastornados por el mal? Paráfrasis: el que camina con Dios reflexiona en lo que pasa en la casa del perverso y se da cuenta que los malos experimentan fracaso a causa de sus malas acciones. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. Lecciones sabias de la vida le llamaremos a esto. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Leamos el proverbio en otras versiones para hacerlo más claro. La Nueva Versión Internacional traduce así: el justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. La Biblia latinoamericana dice: el justo observa la casa del impío, llevando al impío a la ruina. La traducción del lenguaje actual dice: Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Y la Biblia textual traduce: considera el justo la casa del malvado y lleva a la ruina al impío. La Nueva Traducción Viviente traduce así: el justo sabe lo que ocurre en el hogar de los perversos, él traerá desastre sobre ellos. Y la versión de la Biblia que se llama La Palabra traduce: el justo observa la casa del malvado y mira cómo se precipita en la desgracia. Y la Reina Valera contemporánea traduce: el justo observa la casa del impío y lo ve cuando es trastornado por el mal. Para entender mejor la enseñanza, estudiemos el pasaje tratando de identificar los personajes que intervienen en el proverbio, su identidad y el papel que juegan. Primeramente dice: considera el justo. ¿Quién es este el justo? Hay tres diferentes interpretaciones con respecto a quién es este llamado el justo. Dios, dicen algunos. Se refiere a Dios, el único justo en el universo, realmente justo. Y que Él es quien ve desde los cielos al ser humano en su maldad y que justamente por sus leyes Él pues acaba o ve destruirse por sus consecuencias al impío, al malvado. Otros dicen que esto es bastante difícil, que se refiere a Dios, y piensan que se trata de un juez humano, algo así como un magistrado o alguien con autoridad para juzgar, que analiza o evalúa al malvado y que precisamente por eso lo declara culpable y acreedor de castigo. Otra posibilidad es que sea un creyente, un discípulo del Señor, un justo, es decir, uno que ha sido justificado por Dios, por su gracia. Yo me inclino a pensar que se trata de esto, de un cristiano. Eso sería la interpretación para nuestro tiempo, de un cristiano que reflexiona en las actitudes de los malos y las consecuencias de sus hechos, y que justamente por eso aprende lecciones de la vida. Sea como sea, la enseñanza es contundente. El mal no paga. El mal traiciona y al final el malo experimenta destrucción. Y también dice el proverbio: la casa del impío. Casa del impío, ¿de qué se trata? Puede referirse a su familia, a su hogar, los suyos, todo lo que le rodea, todos los propios, es decir, a todas aquellas personas a las que influye alrededor de él. Y luego dice la casa del impío, o como los impíos, y ahora no pensemos en la casa, sino en el concepto impío o los impíos. Este se menciona dos veces y es algo así como el personaje central del proverbio, el impío. Es el causante del problema y receptor de la trágica consecuencia. Se refiere al malo, al que no cree ni sigue a Dios, al que desobedece, al egoísta, al pretencioso, al que vive fuera de la voluntad del Señor. Y finalmente termina diciendo el proverbio: son trastornados por el mal. Esto es un personaje, el mal, por así decirlo, o es una circunstancia, o las consecuencias finales de las malas acciones, las malas decisiones. La enseñanza podemos reflexionarla de dos maneras, una muy obvia y otra no tanto. La primera, la muy obvia: aprendamos la lección por observación. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal, dice.
Como dijimos ayer, podemos aprender en cabeza ajena, es decir, no tenemos que sufrir las consecuencias de una mala acción o un equivocado estilo de vida porque vemos a otros sufrir las consecuencias de ello y por lo tanto decidimos ser diferentes que ellos. El proverbio dice, considera el justo la casa del impío como los impíos son trastornados por el mal, pero de acuerdo con esta interpretación, esta que estoy dándole, la paráfrasis del texto podría ser esta. Si eres un seguidor del Señor, observa a los malos y ve cómo son derrotados y aprende la lección, no seas como ellos. Segunda posibilidad, cómo podemos interpretar o reflexionar o aplicar la enseñanza en nuestra vida. Aprendamos a confiar en Dios. El cristiano, desde nuestro fundador, siempre ha sido una fe que sufre persecución. No en vano el Señor nos advirtió con estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Y también nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 al 12. El proverbio dice, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Pero de acuerdo con esta segunda interpretación, la palabra del texto, o la paráfrasis del texto podría ser esta. Si eres un seguidor del Señor, ni tengas envidia, ni tengas temor de los malos, porque si los observas bien te darás cuenta que sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y actos. Fracasarán, serán destruidos. Ahora bien, déjenme les cuento una historia que me parece que nos puede ayudar a ilustrar esto último que hemos dicho. En un cierto país, y bueno, si quieren se los digo, Alemania Oriental, en la época en la que el comunismo reinaba en este país, en cierta ocasión, una maestra, por supuesto con esa postura comunista, dijo en su clase de niños, pónganse de pie y digan todos, no hay Dios. Díganlo con fuerza. Una niñita de 8 años de edad que pertenecía a un hogar cristiano se negó a obedecer esa orden. Aunque fue amenazada, no pronunció tales palabras. Entonces la maestra enojada le dijo, vete a tu casa y escribe 50 veces, no hay Dios. Y mañana me entregas esta tarea. Por la noche en su hogar se sentó la niña y escribió 50 veces, sí hay Dios. Al día siguiente la niña entregó lo que había escrito a su maestra. Esta se enojó otra vez y le dijo a la niñita, cuando vayas a tu hogar para escribir debes escribir 500 veces, no hay Dios, o algo te va a suceder. Y ese algo te va a suceder era una amenaza de muerte. El día siguiente la niñita y su padre fueron a ver a la directora de la escuela y le dijeron lo que estaba sucediendo. Entonces el director dijo a la niña, no te preocupes, puedes regresar a tu clase, no hay problema. Tu maestra murió anoche víctima de un accidente de motocicleta. Todo eso que te decía ya se acabó. Vuelve a tu salón de clases. No es que dé gusto, por supuesto que no. Pero el cristiano no debe temer. Estamos, digámoslo así, acostumbrados a la persecución. Nuestra fe a través de la historia ha experimentado persecución. El mismo Señor Jesucristo y los primeros cristianos de la historia sufrieron persecución. Sin embargo, tal como dice este proverbio, déjenme se los leo una vez más. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Así es que confiemos en Dios y no tengamos temor ni envidia de los que aparentemente progresan siendo malos. Un día serán trastornados. Si no se arrepienten, serán destruidos incluso. Así es que usted y yo podemos tener confianza. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.